Peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Crítica al Nuevo Testamento griego. El Talmud, la Cábala, y los rabinos mesiánicos. Título de la clase. Pablo descalifica a la Torá oral, el Talmud. Repaso. La base fundamental del Talmud son la Mishnah y la Gemara. La Mishnah significa repetición. Fue escrita por el rabino Yehuda Hanasí, hacia finales del siglo II. Antes de esto, la Mishnah era aprendida de memoria, y repetida, generación tras generación, por los rabinos judíos. Por eso también recibe el nombre de tradición oral. Esta tradición oral ya existía en el tiempo de Cristo, y es, en no pocas ocasiones, motivo de confrontación entre el Señor y los dirigentes religiosos de Israel. La Gemara significa, explicación. En los 3 siglos posteriores a la redacción de la Mishnah, rabinos de la tierra de Israel y Babilonia, analizaron, debatieron, y discutieron ese trabajo. Estas discusiones forman la Gemara. Lo que aparece en los márgenes, son las distintas disertaciones de los rabinos judíos, que se añadieron al Talmud en el transcurso de los siglos. La leyenda de Pirkei Avot. Esta leyenda se encuentra en la Mishnah, en el tratado de Pirkei Avot. Dice que la Torá oral, o sea la ley oral, fue dada por Dios a Moisés en el Sinaí junto con la ley escrita. Y que fue transmitida por este a Josué, que Josué la transmitió a los ancianos, estos a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Esta gran asamblea existió en los tiempos de Esdras. Pirkei Avot significa, máximas de los maestros, el pensamiento de los maestros, etc. Encontramos en internet una publicación de este tratado en español. Esta es la carátula. Veamos qué dice el rabino mesiánico, Dan Ben Abraham, sobre esta leyenda. ¿Se la pasó a quién? A Yaso. Yaso se la pasó a quién? A los ancianos. Los ancianos se la pasaron a quién? A los profetas se la pasaron a quién? Pero ¿qué pasó cuando se desapareció la gran asamblea? Y entraron los romanos y acabaron con todo aquello. ¿Qué pasó? ¿A dónde se quedó toda esa información? ¿Para dónde se fue toda esa información? ¿Dónde se preservó toda esa información? Cuando Yeshua nació y él vivió en Israel, ¿ok? No existían los hombres de la gran asamblea. No existían ya los profetas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Se perdió todo eso? ¿O hay una cadenita que guardó y preservó todo eso? Esa va a ser la próxima clase. Pirkei Avot está dividido como se divide la Biblia, por capítulos y versículos. Solo que aquí, a esas pequeñas porciones que nosotros llamamos versículos, no se llaman así, aquí se llaman Mishnah. En esta presentación, como podrán ver, aparece el comienzo del capítulo 1 y las Mishnah 1, 2 y 3. Detengan el video para que lean con atención, y verán que la Mishnah número 1 es la que contiene la cita que hace Dan Ben Abraham. La Mishnah número 2 dice que Shimón el Justo, fue uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea. La Mishnah número 3 afirma que Antignos, recibió la enseñanza de Shimón el Justo. Así que podemos crear una cadena de sucesión, si seguimos leyendo cada una de las Mishnah. La Mishnah número 4, dice que Yosí, hijo de Yoeser, de Tzeredá, y Yosí, hijo de Yohanan, de Jerusalén, recibieron las enseñanzas, esto es, la Torah oral, de los 2 anteriores. Se refiere a Shimón el Justo, y Antignos. La Mishnah número 6 afirma que Yehoshua, hijo de Perajiá, y Nitai de Arbel, recibieron las enseñanzas, Torah oral, de los 2 anteriores. O sea, Yosí, hijo de Yoeser, y de Yosí, hijo de Yohanan.
La Mishnah número 8 dice que, Yehudá, hijo de Tabai, y Shimón, hijo de Shattah, recibieron la enseñanza, Torah oral, de los dos anteriores. Esto es de Yehoshua y de Nitai. La Mishnah número 10 afirma que, Shmaya, y Abtalión, recibieron la enseñanza, Torah oral, de los dos anteriores. Se refiere a, Yehudá, y Shimón. Y la Mishnah número 12 declara que, Hillel, y Shammai, recibieron de ellos la enseñanza. Obviamente se entiende que, ellos, son, Shmaya, y Abtalión. Y aquí nos vamos a detener en nuestra lectura de Pirkei Avot, porque Hillel y Shammai son los dos rabinos de la época de Cristo. O sea, la Torá oral que existía en el pueblo judío, durante el ministerio público de nuestro Señor, era la Torá oral de las escuelas fundadas por Hillel y Shammai. Hillel vivió entre los años 70 a.C. al 10 después de Cristo. O sea, que Hillel murió cuando Cristo tenía 10 años aproximadamente. Shammai vivió entre los años 50 a.C. al 30 después de Cristo. Shammai murió en el año en que Cristo comenzó su ministerio. Durante los siglos pasados, desde que se recopilaron las historias de Abraham, Moisés y los demás protagonistas de la Biblia, muchos grupos de estudiosos de toda Judea las habían analizado, buscando lecciones para una vida más justa. Uno de esos grupos llevaba el nombre de fariseos. El más influyente de los fariseos era Hillel. A diferencia de los rebeldes, Hillel opinaba que tenía poca importancia quién gobernara Judea. Lo importante era vivir la vida con honestidad y ética. A diferencia de los esenios, los fariseos no creían en retirarse del mundo. Pero ¿cómo vivir moralmente en el mundo romano, donde quien tiene el poder tiene la razón? Fue un tema muy debatido entre Hillel y su gran rival, Shammai. Según cuenta una historia, un hombre se burló un día de dos fariseos pidiéndoles que le enseñaran la Torá a la pata coja. Shammai, muy enfadado, le dijo que se fuera. Luego el hombre se acercó a Hillel y le dijo: enséñame toda la Torá a la pata coja. Hillel le dijo: lo que a ti te parezca odioso, no se lo hagas a los demás. El resto son aclaraciones. Ahora ve a estudiar. Buenas noches. Vamos a empezar hoy unas cosas muy interesantes y hay que poner cabeza porque todos los Mishnayot que vamos a estudiar de 12 hasta el final del capítulo, vamos a tratar de estudiar hoy todo el capítulo, tienen que ver uno con el otro. Entonces hay que, vamos de allá para acá, pero vamos a tratar de que sea claro, ¿ok? Ya hablamos de Shmaya y Abtalión, ¿ok? Después de Shmaya y Abtalión dijimos que la última pareja era Hillel y Shammai, los más conocidos. Hillel y Shammai, a partir de ellos, después de ellos, los alumnos, llegaron y las discusiones en el Talmud se aumentaron a miles. Empezaron a discutir por muchas cosas. Y interesante que las discusiones de ellos tienen que ver con la posición o la filosofía de la vida de cada uno de ellos, de Hillel o de Shammai. Siempre dicen que Hillel era misericordia y Shammai era justicia. Y ese refleja en todas sus discusiones. Por ejemplo, hay una discusión: ¿qué fue creado primero? ¿El cielo o la tierra? Entonces Bet Shammai dicen el cielo, porque está escrito Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, antes cielo y después tierra. Y Bet Hillel dice no. En el segundo capítulo aparece Beyom asot Hashem Elokim eretz ve'shamayim, primero eretz y después shamayim. Entonces, ¿qué fue creado primero? La tierra. ¿Por qué discuten? ¿Qué nos importa qué fue creado primero? Aquí la discusión no nada más es el tiempo de la creación de cada cosa, aquí es una
discusión cómo llegar y cómo cumplir las cosas. Si se puede empezar con la parte material, Eretz, y después poco a poco llegar a alcanzar los niveles espirituales, o Shammai, que es más justicia, dice no, hay que empezar con las cosas fuertes, hay que empezar con el orden y no así bonito, hay que empezar de la forma más exigente, más fuerte, y ese es el camino. Hoy vamos a hablar sobre Hillel HaZaken. Hillel HaZaken. Sus padres habían emigrado de Eretz Israel a Babilonia y allí nació Hillel. Por eso se lo conoce con el nombre de Hillel HaBabli. Por parte de su madre era descendiente del rey David y se dedicó a estudiar la ley, la Torá, y su hermano Sebna le mantenía porque no trabajaba. Todo era para él Torá. El Talmud nos relata que a los 40 años emigró de Babilonia a Eretz Israel y se estableció allí. ¿Quién eran sus maestros? Shemaya y Abtalión, que fueron los fundadores de las primeras yeshivot en Eretz Israel. Ellos les transmitieron la Torah oral y al final de sus días Hillel superó en el estudio de la Torah a todos los sabios de su época. Fue entonces cuando le nombraron presidente del Sanedrín. Hillel amaba a todos los hijos de Israel y su deseo era propagar entre ellos la Torah. Su colega era Shammai, pero Shammai era distinto a Hillel. Él solamente aceptaba discípulos conocidos por su conducta irreprochable. Hillel opinaba que había que enseñar Torah a cualquier persona, porque él pensaba que el estudio transforma y purifica al ser humano. Hillel era humilde y de espíritu muy sencillo, que amaba la paz y la armonía. Si es difícil llegar a ella, así decía Hillel, perseguirla hasta alcanzarla. Amad a todo ser humano y acercarlo a la Torah. 40 años dirigió Hillel a Israel y al pueblo y falleció en el año 3768 de la era mosaica. Sea su memoria bendita para siempre. Y si hablamos de Hillel, tenemos que hablar de Shammai. Shammai era contemporáneo de Hillel HaZaken. Él también estudió en la yeshivot de Shemaya y Abtalión. Shammai era muy estricto y temía siempre el pecado, porque por eso era muy riguroso en la aplicación del din, de la ley, de que insistía que se hiciera de forma estricta. Él amaba mucho a su pueblo y se interesaba en la solución de los conflictos, ya fueran de orden nacional o religioso, que existía en su tiempo. Fue nombrado la cabeza del tribunal, del Sanedrín, Av Beit Din. Se comportaba con severidad y furia con los pecadores, pero mostraba dulzura y recta y nobleza hacia la gente recta. Hillel y Shammai eran amigos sinceros y se amaban como hermanos, pero tenían diferentes ideas concernientes a la aplicación de la ley. Shammai era el más estricto. Entonces se formaron dos tendencias, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que por mucho tiempo siguieron existiendo, hasta el periodo del sabio Rabbi Yohanan ben Zakkai, después de la destrucción del segundo templo, cuando la opinión de Hillel fue aceptada y adoptada por todos los sabios como ley, como decisión
del din, como el fallo halágico. Shammai insistía en que el estudio de la Torá solo tiene valor si la persona cumple sus deberes con Dios y con los hombres, tal como nos enseña la Torá. Ante la duda, siempre optaba por prohibir. Era severo y riguroso en todo, y en cambio era más indulgente. Conclusiones. Según la leyenda de Pirkei Avot, Hillel y Shammai fueron los herederos de la Torá oral en tiempos de Cristo. Ambos pertenecían a la secta de los fariseos. Fueron los rabinos más influyentes en la época de Cristo. Sin embargo, entre ellos dos había profundas discrepancias en todos los temas de interpretación de la Torá. ¿Cómo era posible esto, si supuestamente, según la leyenda, esa Torá oral había sido revelada por Dios a Moisés? Estas discrepancias entre la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, nos dicen clara y abiertamente, que la Torá oral no fue revelada por Dios a Moisés, sino que fue una invención de los rabinos. Ahora bien, como vamos a analizar la descalificación que hace Pablo de esta Torá oral, es interesante saber quién fue el rabino más importante que continuó la transmisión después de Hillel y Shammai. Veamos el nombre que aparece en la Mishnah número 16. El nombre que aparece aquí es Rabban Gamliel. Rabban es el título que se le daba a un rabino superior, un rabino mayor, entre los demás rabinos. Entonces aquí pudiéramos leer como, el rabino, Gamliel. Este es, Gamaliel, el maestro de Saulo de Tarso. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Hechos 22:3. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, la Torá oral, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Si Cristo no hubiera ido al encuentro de Saulo, con seguridad nunca se hubiera convertido en Pablo, y aparecería hoy en esta leyenda del Talmud, como parte de esta cadenita, de la que habla Dan ben Abraham. Gálatas 1:13 y 14. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. En el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La Torá oral. Filipenses 3:4-9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe.